Después de décadas dedicadas a la cirugía cardíaca, he sido testigo de un fenómeno alarmante que desafía la percepción común sobre los medicamentos considerados inofensivos. Como profesional del ramo, me encontré en repetidas ocasiones con pacientes que ingresaban a mi centro quirúrgico con graves lesiones cardíacas, no producto de patologías o infecciones congénitas, sino del uso continuo de medicamentos ampliamente prescritos y consumidos sin restricciones. No se trata de sustancias experimentales ni de uso restringido, sino de compuestos presentes en prácticamente todos los hogares, ingeridos a diario bajo la falsa premisa de seguridad absoluta. Lo que se expondrá a continuación contradice directamente la información difundida durante años sobre estos medicamentos. La industria farmacéutica omite deliberadamente tales riesgos, mientras que la mayoría de los profesionales de la salud desconocen la devastadora correlación entre estos medicamentos y el deterioro cardiovascular. Sin embargo, los historiales clínicos son inequívocos. Numerosos casos confirman la relación causal entre determinados principios activos y el deterioro progresivo del músculo cardíaco. Al final de esta exposición se dilucidarán los 5 medicamentos más peligrosos para la salud del corazón, los mecanismos a través de los cuales actúan, los riesgos que se agravan a partir de los 60 años y, fundamentalmente, las medidas preventivas que se pueden adoptar de forma inmediata. Comenzaremos con la clase de fármacos más común en la vida cotidiana, los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos por las siglas AINE. Estos compuestos, como el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco, se utilizan ampliamente para aliviar dolores de cabeza, dolores articulares y procesos inflamatorios crónicos. Su eficacia es innegable, sin embargo, su consumo habitual, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares o mayores de 60 años, equivale a la ruleta rusa para el sistema circulatorio. Aunque la comunidad médica ha sido consciente de este riesgo desde 2005, cuando la FDA ordenó la inclusión de advertencias sobre ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en los prospectos, millones de personas continúan usándolos indiscriminadamente, ignorando los peligros subyacentes. Un caso emblemático ilustra esta realidad. Un paciente de 72 años, con artrosis crónica, utilizaba diclofenaco diariamente para aliviar los dolores articulares. Una tarde, mientras realizaba actividades rutinarias, desarrolló fatiga extrema, disnea y edema severo en miembros inferiores. Al ingresar a urgencias se encontró insuficiencia cardíaca aguda. Su corazón, ya agobiado por la edad y una ligera hipertensión arterial, no pudo soportar el estrés adicional impuesto por la medicación. El factor desencadenante no fue una nueva condición clínica, sino el uso prolongado de un antiinflamatorio aparentemente inofensivo. El mecanismo de acción de estos fármacos es particularmente insidioso. Al inhibir las enzimas responsables de la inflamación, los AINE también interfieren con la producción de sustancias protectoras en los riñones y los vasos sanguíneos. Esta interferencia desencadena dos efectos nocivos. Primero, favorece la retención de sodio y agua, aumentando el volumen circulante y sobrecargando el corazón. En las personas jóvenes, este estrés es tolerable, pero en un órgano ya comprometido por la rigidez natural del envejecimiento o la hipertensión, puede provocar insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, los AINE inducen vasoconstricción y elevación de la presión arterial, incluso en pacientes normotensos. Además, cuando se asocian con antihipertensivos, pueden neutralizar completamente sus efectos, elevando peligrosamente la presión arterial sin que el paciente se dé cuenta. La magnitud del riesgo está directamente relacionada con la dosis y la duración del tratamiento. Compuestos como el diclofenaco y las dosis altas de ibuprofeno, alrededor de 2.400 miligramos al día, están más asociados con complicaciones cardíacas. El naproxeno, aunque se considera menos agresivo, no está exento de peligros. Otro aspecto preocupante es la interacción con bajas dosis de ácido acetilsalicílico, a menudo recetado para la prevención cardiovascular. Algunos AINE, como el ibuprofeno, pueden anular por completo los beneficios protectores de la AS, exponiendo al paciente a riesgos adicionales. La solución no reside en suprimir el alivio del dolor, sino en adoptar estrategias más seguras. La pauta principal es consultar a un médico para valorar, en base a la historia clínica, cuál es la alternativa menos dañina. En muchos casos, pueden ser suficientes medidas sencillas, como aplicar compresas frías o calientes. Cuando es necesario, los antiinflamatorios tópicos, que actúan localmente, representan una opción viable. Si el uso de AINE es imprescindible, la regla fundamental es utilizar la menor dosis posible durante el menor tiempo necesario.
Otro fármaco muy consumido y subestimado en cuanto a sus riesgos es el grupo de los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol. Estos medicamentos, entre los más recetados a nivel mundial, se utilizan de forma rutinaria para tratar el reflujo gastroesofágico y como protectores gástricos, especialmente en pacientes que utilizan otros fármacos potencialmente irritantes, como los propios AINE. Sin embargo, la ironía reside en el hecho de que la sustancia indicada para prevenir un daño puede, simultáneamente, desencadenar otro. Un ejemplo esclarecedor es el caso de un paciente de 68 años que usaba omeprazol de forma continua para controlar el reflujo crónico. Después de años de tratamiento, un examen de rutina reveló cambios en su electrocardiograma. Pruebas adicionales identificaron hipomagnesemia grave, una afección en la que los niveles de magnesio caen a niveles peligrosos. Este mineral juega un papel crucial en el mantenimiento del ritmo cardíaco y su deficiencia puede provocar arritmias potencialmente mortales. La causa de la deficiencia se atribuyó al uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, que reducen la acidez gástrica fundamental para la adecuada absorción de nutrientes. Además del agotamiento del magnesio, los estudios observacionales han asociado el uso crónico de estos medicamentos con un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Una hipótesis sugiere que los inhibidores de la bomba de protones reducen los niveles de óxido nítrico, una molécula responsable de mantener la elasticidad vascular. Su disminución provoca el endurecimiento de las arterias, predisponiendo al paciente a sufrir eventos cardiovasculares. Aunque la relación causal sigue siendo un tema de debate, la asociación observada es lo suficientemente preocupante como para justificar precaución. Otro aspecto crítico es la interacción de estos medicamentos con los antiagregantes plaquetarios, como el clopidogrel, recetado después de un infarto para prevenir nuevos eventos. El omeprazol puede reducir significativamente la eficacia de este medicamento, dejando al paciente desprotegido. El problema central radica en que estos inhibidores, desarrollados originalmente para tratamientos a corto plazo, de 4 a 8 semanas, se han convertido en soluciones permanentes para afecciones que, en muchos casos, podrían controlarse mediante cambios en el estilo de vida. Los pacientes que han estado usando estos medicamentos durante meses o años deben evitar suspender abruptamente el tratamiento. La orientación adecuada es buscar evaluación médica para una reducción gradual y segura, combinada con estrategias alternativas para controlar los síntomas. Crear conciencia sobre los riesgos asociados a estos medicamentos es el primer paso para preservar la salud cardiovascular, cuyo uso indiscriminado puede tener graves consecuencias para el sistema cardiovascular, muchas veces subestimadas por la población. La reflexión sobre la necesidad del uso prolongado de determinados fármacos debería ser una práctica constante. Preguntas como ¿es este medicamento realmente esencial a largo plazo? ¿Es posible reducir la dosis? ¿O existen alternativas terapéuticas más seguras? Deben guiar el diálogo entre el paciente y el profesional sanitario. En el caso de tratamientos crónicos, la monitorización periódica de parámetros como los niveles séricos de magnesio se vuelve imperativo, dada su relevancia en el mantenimiento del equilibrio electrolítico y la función cardíaca. Antes de pasar al análisis de otros grupos farmacológicos, incluidos los comúnmente utilizados para aliviar los síntomas de la gripe, es necesario un breve repaso. Si la información presentada hasta ahora se considera relevante, dos simples acciones pueden contribuir significativamente a la difusión de conocimiento científico de calidad. El primero consiste en monitorear canales y plataformas que se dedican a difundir evidencia basada en salud, con el objetivo de apoyar las decisiones clínicas de manera transparente y accesible. El segundo y quizás más relevante es compartir dichos contenidos con familiares, amigos y personas cercanas, especialmente aquellos en grupos de edad más vulnerables. Un gesto aparentemente trivial puede desencadenar debates fundamentales para la prevención de eventos adversos evitables. Siguiendo con la tercera clase de medicamentos en cuestión, destaca un grupo muy utilizado en el tratamiento sintomático de resfriados y gripes, los descongestionantes orales a base de pseudoefedrina o fenilefrina. Estos medicamentos, que a menudo se encuentran en formulaciones de venta libre, se consideran soluciones rápidas para la congestión nasal persistente. Sin embargo, su mecanismo de acción conlleva riesgos cardiovasculares considerables, especialmente en personas con antecedentes de hipertensión arterial o enfermedades cardíacas preexistentes. El caso de Margaret, una profesora jubilada de 75 años, ilustra claramente los peligros asociados a estos compuestos.
Después de contraer un resfriado severo, el paciente compró en una farmacia un descongestionante comercial que contenía pseudoefedrina, buscando alivio inmediato de la obstrucción nasal. Al segundo día de uso experimentó taquicardia intensa, mareos incapacitantes y un dolor de cabeza punzante, síntomas que culminaron en una emergencia médica. Al ser atendida se comprobó que su presión arterial estaba en niveles críticos, además de tener arritmia cardíaca. El descongestionante aparentemente inofensivo había desencadenado una crisis potencialmente mortal. La explicación de tales efectos radica en el perfil farmacológico de estos agentes. Tanto la pseudoefedrina como la fenilefrina actúan como vasoconstrictores, favoreciendo la contracción de los vasos sanguíneos. Aunque este mecanismo es beneficioso para reducir el edema nasal, su acción no se limita a las vías respiratorias superiores. Una vez absorbidos en el torrente sanguíneo, estos fármacos ejercen sus efectos en todo el sistema vascular, con dos consecuencias principales. En primer lugar, la vasoconstricción generalizada aumenta la resistencia periférica, lo que obliga al corazón a bombear más intensamente para mantener el flujo sanguíneo. El resultado es un aumento abrupto de la presión arterial, comparable a intentar empujar agua a través de una manguera atascada. En segundo lugar, estos compuestos tienen propiedades estimulantes, aceleran el ritmo cardíaco y predisponen a ritmos irregulares. En personas con una enfermedad cardíaca subyacente, dicha estimulación puede desestabilizar el funcionamiento cardíaco, aumentando el riesgo de eventos agudos. Recientemente las agencias reguladoras europeas han reforzado la vigilancia de la pseudoefedrina debido a su asociación con síndromes raros pero graves caracterizados por vasoconstricción cerebral. Estos datos refuerzan la magnitud de sus efectos sistémicos y la necesidad de precaución en su prescripción. El mayor peligro reside en la amplia disponibilidad de estos medicamentos, que a menudo se adquieren sin orientación profesional y sin la debida atención a las contraindicaciones. Para pacientes mayores de 60 años, especialmente aquellos con hipertensión o enfermedades cardiovasculares, se debe evitar absolutamente su uso. Alternativas más seguras como soluciones salinas nasales, humidificadores de aire o aerosoles tópicos a base de corticosteroides ofrecen alivio local sin los riesgos sistémicos asociados. Pasando al segundo grupo de medicamentos en discusión, se aborda un tema delicado pero esencial, la relación entre la salud mental y cardiovascular. Se trata de antidepresivos tricíclicos, una clase más antigua de medicamentos que todavía se utilizan para tratar la depresión y, en algunos casos, el dolor crónico, como la neuropatía diabética. Ejemplos notables incluyen amitriptilina e imipramina. Aunque la depresión en sí es un factor de riesgo reconocido de enfermedad cardíaca, la elección del tratamiento farmacológico requiere una consideración cuidadosa, ya que estos agentes pueden comprometer la función cardiovascular en pacientes de edad avanzada. El caso de Frank, un hombre de 78 años con dolor neuropático resultante de la diabetes, ejemplifica los riesgos potenciales. Tras iniciar el uso de amitriptilina a bajas dosis para controlar el dolor, la paciente comenzó a experimentar episodios recurrentes de mareos al ponerse de pie. En una de estas ocasiones sufrió un síncope que le provocó una fractura de cadera. Investigaciones posteriores identificaron la hipotensión ortostática como un efecto adverso del medicamento, caracterizada por una caída abrupta de la presión arterial al asumir una posición erguida. Sin embargo, este no es el único riesgo cardiovascular asociado a los tricíclicos. Estos medicamentos también pueden aumentar la frecuencia cardíaca en reposo, lo que genera una tensión adicional en un corazón que envejece. Aún más preocupante es su capacidad para interferir con el sistema eléctrico cardíaco, ralentizando la conducción de los impulsos nerviosos. Este cambio, detectable en los electrocardiogramas, aumenta la susceptibilidad a arritmias ventriculares graves, con el potencial de desencadenar una muerte súbita. Debido a estos riesgos, los antidepresivos tricíclicos han dejado de ser la primera línea de tratamiento para la depresión en personas mayores, siendo sustituidos por agentes más modernos y con un perfil de seguridad cardiovascular más favorable. Sin embargo, su uso persiste en el tratamiento del dolor neuropático. Ante este escenario, es fundamental que pacientes y familiares pregunten a sus médicos sobre la posibilidad de alternativas terapéuticas más seguras, así como la necesidad de un control periódico de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La salud mental y la salud física son inseparables y el tratamiento de una no debe realizarse a expensas de la otra. Finalmente llegamos al primer y más controvertido punto de este análisis, los suplementos de calcio.
Aunque ampliamente recomendado para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, su uso indiscriminado ha sido objeto de un escrutinio científico cada vez mayor, especialmente en lo que respecta a sus posibles efectos adversos sobre el sistema cardiovascular. Durante décadas el mensaje transmitido a la población fue inequívoco: la suplementación con calcio es fundamental para mantener la salud ósea. Sin embargo, evidencia reciente ha planteado dudas sobre la seguridad de estos productos, particularmente en relación con el riesgo cardiovascular. El caso de Linda, una mujer de 70 años, ilustra la complejidad de esta cuestión. Preocupada por la posibilidad de desarrollar osteoporosis, comenzó a tomar altas dosis de suplementos de calcio por su cuenta. Años después sufrió un infarto agudo de miocardio, a pesar de no tener factores de riesgo clásicos, como el tabaquismo, la dislipidemia o la hipertensión arterial. Durante la investigación etiológica, el equipo médico centró su atención en el suplemento diario, planteando la hipótesis de que podría haber contribuido al evento cardiovascular. La controversia en torno a los suplementos de calcio es real y la evidencia disponible no es concluyente. Sin embargo, la hipótesis que sustenta la preocupación científica es alarmante. El problema parece radicar en la administración de dosis concentradas, que provocan picos artificiales de calcio en el torrente sanguíneo. Como el organismo no es capaz de utilizar todo este calcio para la formación de huesos, el exceso debe ser eliminado o depositado en otros tejidos. La principal preocupación es que parte de este calcio circulante se acumule en las paredes arteriales, un proceso conocido como calcificación vascular. Este fenómeno vuelve las arterias más rígidas y contribuye a la formación de placas ateroscleróticas, aumentando el riesgo de eventos isquémicos. Algunos estudios grandes sugieren que la suplementación con calcio puede estar asociada con un aumento modesto en el riesgo de infarto de miocardio, mientras que otras investigaciones no han encontrado tal correlación. Interpretar los datos es complejo y en pacientes con osteoporosis diagnosticada, los beneficios de la suplementación pueden, de hecho, superar los riesgos potenciales. Sin embargo, la lección fundamental es clara: más no siempre significa mejor. La estrategia más segura es obtener calcio a través de la dieta, priorizando las fuentes naturales como los lácteos, las verduras de hoja verde y el pescado con espinas comestibles. Si el médico considera necesaria la suplementación, solo debe iniciarse después de una evaluación cuidadosa, que sopese los beneficios para la salud ósea frente a los riesgos cardiovasculares. La decisión de suplementar no debe tomarse de forma autónoma, sino como parte de un plan terapéutico individualizado. A lo largo de esta exposición se analizaron los riesgos ocultos de 5 clases de medicamentos y suplementos muy utilizados, cuyos efectos cardiovasculares adversos muchas veces pasan desapercibidos. Antiinflamatorios, protectores gástricos, descongestionantes, determinados antidepresivos y suplementos de calcio. El propósito central de este enfoque no es dar alarma, ni promover la interrupción arbitraria de tratamientos farmacológicos, conducta que en sí misma podría conducir a riesgos sustancialmente mayores. Lo que realmente queremos es promover una postura activa e informada por parte del paciente, proporcionándole información que muchas veces se descuida en la práctica clínica diaria. A partir de este momento, el individuo tiene conocimientos estructurados sobre los potenciales efectos cardiovasculares asociados a los fármacos de uso habitual. Por tanto, se reconoce que los medicamentos prescritos para controlar la artritis pueden, en determinadas circunstancias, sobrecargar la función cardíaca. También se identifica que el protector gástrico, aunque fundamental para la integridad de la mucosa digestiva, puede interferir con el ritmo cardíaco. También está claro que un simple descongestionante nasal, ampliamente utilizado para el alivio sintomático de las afecciones respiratorias, puede representar un riesgo cardiovascular importante. Esta comprensión debe utilizarse como herramienta de empoderamiento, permitiendo al paciente asumir un papel de liderazgo en su propio cuidado. En la próxima cita médica, se recomienda que el individuo se presente debidamente preparado, equipado con una lista detallada de todos los medicamentos en uso, incluidos suplementos y vitaminas, y haga preguntas objetivas. Ejemplos de preguntas pertinentes incluyen: dados los riesgos cardiovasculares potenciales asociados a este medicamento, ¿sigue constituyendo la mejor opción terapéutica para mi caso? ¿Existen alternativas más seguras que puedan considerarse? ¿O es necesario realizar un seguimiento específico, como tomas periódicas de la presión arterial o pruebas complementarias? Es imperativo reconocer que toda intervención terapéutica implica un delicado equilibrio entre beneficios y riesgos, ecuación que cambia sustancialmente a lo largo del proceso de envejecimiento.
El corazón, órgano que cumple incansablemente su función durante décadas, merece una atención meticulosa, ya que su preservación constituye una de las inversiones más valiosas en la calidad de vida futura. No se debe subestimar la capacidad de ningún medicamento, por muy común o inofensivo que parezca, para influir en la salud cardiovascular. Finalmente, se invita al lector a compartir sus reflexiones y experiencias en los espacios habilitados para comentarios. El intercambio de experiencias puede servir como instrumento de conciencia colectiva, ampliando el alcance de esta información. Sin embargo, cabe señalar que la medida más eficaz para proteger la salud del corazón radica en el diálogo franco e informado con el profesional de la salud. Esta conversación, cuando se lleva a cabo de manera estructurada y colaborativa, representa el paso más significativo que se puede dar hoy hacia un mañana más saludable. Cuidarse,